Tengo el gusto de presentaros aquí a mi derecha, a vuestra izquierda, a Lorena Villanueva, que es la trabajadora social de nuestro centro de personas mayores en Valencia Capital, que se llama Sarco Habitat Ciudad de las Artes. Hasta ahora hemos hecho una serie de planteamientos, primero un planteamiento más desde el punto de vista jurídico, después un tema más emocional, más de cuidados personales, más de lo que se llamarían las virtudes de cuidar. Y ahora Lorena nos va a hablar de un caso concreto vivido seguramente es una experiencia suya personal que muchos de vosotros y vosotras seguramente habéis vivido también. Y nos va a contar su experiencia. Nada más. Lorena. Hola, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a Sarco Habitae por haber pensado en mí para estar aquí y hablar referente, en este caso, a cómo afrontar un proceso de modificación de la capacidad, lo que son los aspectos prácticos, es decir, lo que en el día a día los profesionales nos encontramos principalmente en los centros. Lo que les voy a contar, sobre todo, es la experiencia del día a día. Entonces, yo cuando me senté a preparar esta ponencia, principalmente pensé en dos procedimientos que afectan la capacidad de la persona y con los que yo trato en el día a día, los profesionales tratamos en el día a día. Uno es el autointernamiento y otro es el proceso de incapacitación. Cuando hablamos de autointernamiento, del procedimiento, dentro de los centros son dos las tipologías de ingresos que se producen. Por un lado, los ingresos pueden ser voluntarios, todos entendemos por voluntario una persona que está en plena capacidad de obrar y de decidir su ingreso por sí mismo. Y por otro lado, nos encontramos con lo que son los ingresos no voluntarios. Es decir, cuando la persona no se encuentra en disposición de decidir sobre la permanencia en un centro. Generalmente se da por trastorno psíquico, generalmente, aunque inclusive esté sometido, que esto muchas veces las personas no lo saben, a patria potestad, o tutela. Es decir, independientemente de que esta persona esté incapacitada, el procedimiento de autointernamiento requiere de una autorización judicial, es obligatorio. Es decir, inicialmente siempre vamos a hablar, obviamente, de una persona presuntamente incapaz, ya que no vamos a ser ni nosotros ni la propia familia quien decida sobre la capacidad de la persona, sino que, en este caso, será el juez quien determine ello. ¿Qué ocurre cuando los profesionales nos encontramos con esta tipología de ingresos? Cuando tenemos que explicarles a las familias sobre la necesidad de este procedimiento, generalmente la primera reacción suele ser de extrañeza, de miedo, incluso de sorpresa. Muchas veces las familias, generalmente, ellos incluso lo confunden con el proceso de incapacitación, que posteriormente ya hablaremos. ¿Qué comentarios solemos escuchar a las familias cuando se le plantea la necesidad de este procedimiento? Ellos normalmente nos trasladan, dice, si yo soy la que voy a firmar, no entiendo por qué. O yo tengo los poderes firmados, sí, yo soy la que autorizo. O incluso las familias incluso te trasladan, si es mi padre, yo soy su hija, dice, no entiendo por qué de esto. Es decir, en muchos casos ese rechazo inicial muchas veces no se comprende de su obligatoriedad y de su necesidad de realizar ese procedimiento, porque incluso muchas veces la familia no acepta o no comprende la enfermedad de su padre o de su madre. Hay que señalar que cuando la familia decide dar el paso del ingreso de su padre o de su madre en un centro, hay que tener en cuenta que hay una carga emocional importante por parte de lo que es la familia y sobre todo también lo que muchos profesionales también decimos, que hay un sentimiento muchas veces de culpabilidad en esos momentos. Muchas veces que se preguntan las familias, ¿estaré haciendo bien? ¿Le atenderán bien? ¿Le tratarán con cariño a mi padre o a mi madre? Es decir, hay muchas cuestiones que en ese momento están conjugando en el momento en que se va a producir el ingreso en el centro por parte de lo que es su familiar. En la mayoría de los casos, obviamente, el hecho de que ellos ya no puedan asumir esos cuidados, las atenciones que necesita su familiar, ya supone una carga emocional bastante importante. Cuando se produce este tipo de ingresos no voluntarios,
el profesional, nosotros les explicamos que es una medida de protección para su padre o para su madre. No es nada malo, sino simplemente para proteger sus bienes. Disculpen, ese es el autointernamiento, me he confundido, sino para protegerla a ellos. No seremos, como les he explicado, ni nosotros ni las familias quien decidan sobre esa capacidad de la persona. ¿Qué ocurre cuando la familia se niega a que se tramite este procedimiento? El responsable del centro será el que lleva a cabo la solicitud de este procedimiento, porque es obligatorio y es necesario en este caso. Este procedimiento en los centros siempre se ha de ratificar semestralmente, es decir, a los centros desde lo que son los juzgados siempre nos remiten para que nosotros enviemos informes semestrales sobre la continuidad de este procedimiento en las personas que tienen el autointernamiento otorgado. Para concluir este apartado, les quería comentar una anécdota que me pasó con una compañera cuando estábamos comentando estos procedimientos de internamiento. Entonces, ella me lanzó una pregunta al aire. Yo ya pensando que tenía trampa, ya fui un poco cuidadosa, y ella me dijo, si una persona tiene un auto de internamiento, ¿puede salir a la calle? Yo le contesté, supuestamente no. Entonces, ella me comentó un caso que le ocurrió en su centro, que tenía una paciente que iba a ingresar con una patología psiquiátrica que estaba totalmente descompensada. No seguía su medicación, con lo cual esta señora, cuando iba a ingresar, era un ingreso no voluntario. Mi compañera solicitó el autointernamiento, en este caso. Entonces me dice, esta señora a día de hoy está totalmente medicada, lleva un seguimiento por parte de los profesionales, y consideran los profesionales que la tratan que uno de los beneficios que iba a tener esta señora, algo tan diario, algo tan común que nosotros hacemos en el día a día, que es salir a la calle, dar un paseo, dar una vuelta, iba a ser cuanto más beneficioso para esta persona. Entonces, los profesionales se reúnen y deciden informar, en este caso a los juzgados, sobre la situación de esta persona y de la necesidad de ello. Cuando me contó lo que les pasó, en este caso en el centro, en ese momento yo sinceramente lo que pensé y lo que siempre he pensado, que incluso cuando estamos hablando dentro de este ámbito tan formal, cuando estamos hablando de personas, 2 y 2 no son 4. Luego, por otro lado, antes de mencionarles el procedimiento de incapacitación, quería hacer una breve reseña a la cuestión de los poderes notariales. ¿Por qué? Porque cada vez son más las familias con padres que pues ya tienen una edad avanzada y antes de que empeore esa situación, que empeore la situación, que se vean mermados física, psicológicamente, deciden la realización de un poder notarial donde se otorga un administrador de los bienes y del patrimonio de la persona. Sí que es verdad que lo que es el aumento de la esperanza de vida y cada vez hay una mayor sensibilización ante las posibles incapacidades que pueda tener el día de mañana una persona mayor, se utilizan estas fórmulas legales para proteger la voluntad de la persona en el día de mañana que pueda perder la capacidad. Si bien es cierto que muchas veces los profesionales nos encontramos en los centros con la voluntariedad que tiene la familia de realizar este procedimiento, es decir, lo que es los poderes notariales. También es cierto que muchas veces nos encontramos con familias que quieren realizarlo cuando ya su padre o su madre tiene un déficit cognitivo ya importante. De hecho, ellos nos lo trasladan a nosotros, a los profesionales, y nosotros los profesionales simplemente les explicamos que ya no es la alternativa que deben optar, porque obviamente en este caso el notario no le va a otorgar esos poderes notariales porque es evidente ese déficit cognitivo. Créanme que a pesar de ello y a pesar de que nosotros los profesionales les recomendamos que ya no es la alternativa, sino que la alternativa es el procedimiento de incapacitación, lo intentan la realización de estos poderes. Solo quería hacer esa breve reseña, es decir, porque en el día a día sí que es verdad que nos encontramos con esta situación en los profesionales. Referente al proceso de incapacitación, hay que decir que no es fácil proteger al enfermo.
ante lo que son las consecuencias jurídicas que puedan llegar a tener sus actos. Es decir, cuando la capacidad de una persona está totalmente alterada, no sabe discernir entre lo que voy a firmar, el manejo del dinero. Es decir, siempre tiene que tener una persona al lado que le proteja para ello. No lo debe realizar por sí mismo. ¿Por qué? Porque se puede encontrar, como muchas familias se encuentran, cuando normalmente la enfermedad de su padre o de su madre ya es una enfermedad que ya está generalmente bastante avanzada, cuando los familiares en estos casos se dan cuenta de ello. Puede ocurrir dos cosas, es decir, por un lado que dilapide lo que es la persona enferma, lo que son sus bienes y su patrimonio, obviamente porque ya pierden toda capacidad de controlar esos bienes, y por otro lado que haya terceros que les puedan engañar, que eso en el día a día seguro que muchos profesionales obviamente que están aquí lo ven y lo tratan. Y normalmente, es decir, cuando nos encontramos con esas circunstancias son daños que obviamente ya son muy difíciles de reparar. ¿Qué instrumento nos permite proteger jurídicamente a esa persona? La incapacitación. Les explicamos normalmente a las familias que es un procedimiento judicial que va encaminado a la protección de los bienes y del patrimonio de la propia persona, y generalmente, en la mayoría de los casos, se otorga una persona que va a ser el administrador de esos bienes, el administrador de ese patrimonio, que en la mayoría de los casos es la más habitual, es la tutela, no es la única, obviamente. ¿Por qué normalmente hay dudas en las familias a la hora de iniciar este procedimiento? Se dan dos factores primordialmente. Uno es el miedo a lo desconocido, es decir, el miedo a ese procedimiento, creen que es un procedimiento arduo, complicado, no se quieren meter en esas cuestiones generalmente. Y luego, por otro lado, el sentimiento de culpabilidad que anteriormente hemos hablado, es decir, ese sentimiento que dice: yo ahora a mi padre, a mi madre, a mi marido o a mi mujer, voy a introducirlo ahora en este procedimiento, una persona que ya está enferma, pasar por todo este calvario. Entonces, es decir, muchas veces surgen esas dudas y generalmente se dan esos dos factores principalmente. También es cierto que los profesionales nos encontramos con situaciones que las familias sí que manifiestan la voluntad de realizar, de llevar a cabo este procedimiento de incapacitación, porque ya se ven ante la necesidad de gestionar los bienes, el patrimonio de su familiar, porque obviamente su familiar ya ha perdido toda capacidad para realizarlo. En ese caso, generalmente nosotros servimos de apoyo, de guía para las familias en todo aquello que ellos necesiten. También se nos dan casos de situaciones de desamparo, es decir, situaciones en las que la persona no tiene una red de apoyo familiar, o en el caso de que haya algún familiar o directo, no quieren asumir la responsabilidad hacia esta persona de gestionar sus bienes, su patrimonio. En esos casos, ¿qué nosotros hacemos? Obviamente nosotros estamos obligados, cuando ocurren estos casos de desamparo, de informar, de comunicar al Ministerio Fiscal, la persona competente, que encontramos en este caso una situación de desamparo, y que en este caso, es decir, para que velen por sus bienes y por el bienestar de la propia persona. La finalidad protectora y la salvaguarda del presunto incapaz, también se pueden llevar a cabo medidas cautelares. Es decir, antes de que se produzca ya lo que es la sentencia, la incapacitación, etcétera, por parte de lo que es el juez, se pueden llevar a cabo unas medidas cautelares para proteger los bienes y el patrimonio de esa persona, de manera que durante este inicio del procedimiento evitemos que haya posibles engaños por parte de terceros, se gestione el patrimonio de esta persona, etcétera. Es decir, se quede totalmente desamparada en este caso. Por último, yo lo que normalmente traslado a las familias como profesional es que no hay que esperar. Es decir, es una herramienta que tenemos ahí para hacer uso de ella,
y en muchas ocasiones es la mejor herramienta o la única herramienta que tenemos para proteger el bienestar de su familiar. Si realmente ellos están pensando en que es importante cuidar a mi padre o a mi madre, una forma de cuidarlos y de pensar en ellos es a través de este tipo de procedimientos, obviamente, si se da el caso. Muchas gracias por todo y espero que les haya servido. Muy bien. Muy bien. Oye, muchas gracias, Lorena, porque, entre otras cosas, ha sido directa. Hemos cumplido también el horario y, a continuación, vamos a proceder a la parte seguramente más dinámica de la jornada, que es una mesa redonda amplia. Llamo que suban aquí los partícipes y el moderador de la mesa.